y además solicitaron, como siempre, la libertad de los denominados presos políticos mapuches. A veces hay que morderse la lengua. ¿Por qué? Porque resulta que el gobierno ha optado, confirmó un nuevo estado de excepción de emergencia para la zona de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío. ¿Por qué todo esto? Porque el gobierno se había comprometido ante sus electores de que no iba a aplicar el estado de emergencia en la zona sur de nuestro país. Y recordemos que amplió el estado de emergencia en la zona norte, pero por un periodo. El gobierno había sido enfático. Recordemos que el presidente Gabriel Boric había insistido desde antes de asumir su mandato de que no renovaría el estado de emergencia en la zona sur, en la macro zona sur. Incluso diferenciaba lo ocurrido en el norte, señalando que en el sur había un conflicto histórico, y lo había dicho incluso hasta hace poco. El día 3 de mayo el presidente había dicho que por la presión no se puede seguir. La titular de defensa, Maya Fernández, dijo: hay un fracaso político cuando el Estado recurre a las Fuerzas Armadas por el orden público, y el presidente había dicho hace pocos días: por la presión que existe ahora, no me digan que la solución es insistir en lo que se ha hecho antes, eso no lo voy a conceder. Y luego se había anunciado esta especie de híbrido de estados intermedios. No contó con los votos para realizar una reforma constitucional, pero la verdad es que, como lo hemos dicho en otras ediciones de Radiograma, no tenía mucho sentido estos estados intermedios modificar la Constitución cuando se está aprobando un nuevo texto constitucional, si es que se aprueba, obviamente, en que no se contempla esta figura. Era una cosa extraordinariamente rara y extraordinariamente además transitoria. Hubo un punto de prensa ayer donde no se aceptaron preguntas, donde estuvo Isquia Siches, estuvo el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, anunciando algo que se habían comprometido a no hacer, porque las circunstancias, los hechos, la situación es mucho más fuerte que la promesa que habían realizado. De manera que ayer el gobierno confirmó entonces que tiene que ir al Congreso a pedir los votos para, una vez más, que exista estado de excepción de emergencia para la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío. Claro, cumple con algo que se había solicitado, que se había exigido por muchos miembros de la oposición en particular, y que tiene esta opción, no, de decretarlo por sí y ante sí, el Ejecutivo, por una vez, y luego eventualmente ir a pedir las renovaciones, ¿no? Lo que hizo en su minuto el expresidente Sebastián Piñera, con todo lo que tú ya mencionas, estas varias declaraciones, no solo del presidente, sino que sus acciones, él y otros de sus ministros siendo parlamentarios, en base a no solo las declaraciones, sino que también las votaciones en las que vieron finalmente cuando se daba ese contexto. Ayer se toma esta decisión, hay una apuesta comunicacional, obviamente, demostraba la ministra del Interior, Isquia Siches, bastante arropada, ¿no? Tú describías quienes la estaban acompañando, hay presidentes de los partidos políticos de la coalición oficialista también acompañándola en la jornada de ayer, pese a que, como bien dicen, no se aceptaron preguntas, que eran varias las que queríamos hacer anoche. Ayer la centro-derecha cuestionaba esta medida, la calificaba como acotada, eso sí, el gobierno, sin entregar detalles, ya les decía, alerta que los predios y los espacios privados van a seguir en peligro. Vamos a revisar más detalles con Gonzalo Holguín, ya en contacto con nosotros. Hola, Gonzalo, buenos días. Buenos días. Buenos días, Tomás, Katy. Sí, hay que decirles que desde el momento en que el ministro de las Express, Giorgio Jackson, no descartó declarar un estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur el pasado domingo, que desde el Congreso Nacional ya sentían francamente que había una decisión tomada. Un parlamentario del Partido Socialista contó a la radio el lunes por la mañana que la suspensión del Comité Político Ampliado ya auguraba la expresión que se terminó usando después. Los presidentes de partido fueron invitados a este Comité Político de Emergencia a las 6 de la tarde para ser informados del plan del Ejecutivo. Primero, lo ya conocido, el mando a las nuevas autoridades de la CONADI para reactivar el proceso de restitución de tierras con la compra de predios, doblando el presupuesto destinado para este ítem. Además, se reactivará la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas en el Congreso Nacional. El gobierno activará un proceso de parlamentos territoriales y, buscando asesoría de las Naciones Unidas, se creará una instancia de diálogo formal entre los pueblos originarios y el Estado. También se anunció un presupuesto de 400.000 millones de pesos para el Biobío y la Araucanía, con destino de inversión y de obra pública, agua potable rural y capacidad en salud. La ministra del Interior, Isquia Siches, llegó al final de su discurso al punto más urgente y al más controversial. El gobierno anunció que decretará estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur, terminando con la idea del estado de protección y resguardo.
que hemos solicitado al Ministerio Público un fiscal con dedicación preferente para la investigación de organizaciones criminales que amenazan la convivencia de la región de Biobío y la Araucanía, decretando estado de emergencia para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Biobío en la región de la Araucanía. Sí, está dicho. Hay que ver que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también los ministros Vallejo, Jackson, Maya Fernández, incluso el presidente de la República, Gabriel Boric, como parlamentarios votaron todas las excepciones del estado de excepción constitucional de emergencia, que fueron 9, en contra durante la segunda administración del presidente Sebastián Piñera. Pero también está el tema del efecto político interno. En la prueba de dignidad son pocos los que están contentos, pero puertas afuera habrá respaldo cerrado al gobierno. Así se leyó, por ejemplo, que el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, apareciera en el anuncio detrás de la ministra Siches. El líder del Partido Comunista confidenció que como directiva hicieron harto empeño para convencer a sus diputados de apoyar el estado intermedio y según él lo lograron con casi todos. Tellier distanció esta medida de las declaratorias del gobierno anterior y dijo que limitar el estado de las carreteras es importante. Nosotros estuvimos totalmente de acuerdo y entregamos entonces el apoyo del Comité Central del Partido Comunista. Piñera dejó mucho estar, no compró tierra y lo único que hizo fue avanzar en la represión, que para asegurar que esta agenda se pueda llevar adelante se está tomando la medida del estado de excepción respecto de las carreteras, que a mí me parece importante. Les hemos estado contando que en el Frente Amplio también había dudas, no solo en el Partido Comunista. El estado intermedio no se anunció y tuvo 2 retrasos, porque no conformaba la poca claridad en el uso de la fuerza militar, cosa que en todo caso esta declaratoria no resuelve por completo. Emilia Schneider de Comunes, Diego Ibáñez de Convergencia Social y Juan Ignacio Latorre de Revolución Democrática reaccionaron con conformidad, pero advirtiendo los desafíos por venir. Sabemos que la militarización de los conflictos no será la solución. Hay que redoblar los esfuerzos por atender las legítimas demandas del pueblo mapuche. Con el estado de emergencia acotado y también sin restricción de derechos fundamentales, construir las condiciones para iniciar estos parlamentos. Entiende que la intervención del Estado en el Gualmapu no ha de ser solo militarización, policías o respuestas punitivas. Desde que la centroderecha escuchó la palabra acotado la tarde del lunes en el Congreso Nacional, supo que iba a quedar disconforme. En esto ven a un Partido Comunista que nuevamente sale fortalecido y una propuesta del Ejecutivo que tiene que ser explicada en el Congreso. De hecho, se harán probablemente solicitudes formales a la ministra del Interior, Isquia Siches, para que se acerque al Congreso Nacional a detallar esta característica acotada del estado de excepción, ya sabiendo que como Parlamento no podrán alterar su contenido. La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, lo llamó estado de decepción y el jefe de bancada de la UDI en la Cámara Baja, Jorge Alessandri, dijo que los predios y caminos intermedios van a seguir expuestos. Más que un estado de excepción, es un estado de decepción, porque será un despliegue militar a medias, donde los grupos criminales se van a enfocar en los caminos interiores, en las casas y campos. Les estamos diciendo que basta moverse 20 o 50 metros al interior para seguir quemando, seguir saqueando. El Estado de Derecho se ejerce en todo el territorio. En la centroizquierda lamentan la tardanza. Mal que mal son las fuerzas que, siendo o no de gobierno, dieron carta blanca al Ejecutivo, comprometiendo su apoyo en el ingreso a una iniciativa de Estado intermedio que por tiempos y voluntad política finalmente no prosperó. El jefe de bancada de la Democracia Cristiana en la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo, recordó que no pasó por ellos, sino que por el Frente Amplio y el Partido Comunista, que el estado de protección fuera una idea fracasada, y criticó que esta decisión se demoró demasiado. Cristiana valoramos el anuncio del gobierno de un estado de excepción. Valoramos que lo que pidió la Democracia Cristiana en el mes de marzo finalmente se hace realidad. Estuvimos también dispuestos a través de un estado intermedio. Los parlamentarios de gobierno del Frente Amplio y del Partido Comunista no quisieron avanzar en aquello. Se tomó mucho tiempo esta decisión, días que se perdieron. Estos anuncios cerraron un capítulo abriendo otro lleno de interrogantes. ¿Cuál será el protocolo de uso de la fuerza de los militares? ¿Cuál será el detalle de las circunstancias en que ellos van a operar? ¿Qué lo hace exactamente acotado? También hay molestia por haber ideado una estrategia de reconstituir la Comisión Mixta de Infraestructura Crítica que ahora queda en el aire si los parlamentarios tendrán o no voluntad para perseverar en una sesión que debía ocurrir el miércoles para una iniciativa que lleva años en el Congreso. Y también, por
por cierto, la relación del bloque. Perdida entre la lluvia de declaraciones, apareció de nuevo la propuesta de un cónclave nuevo en Cerro Castillo para buscar evitar el escenario que marcó los últimos 7 días de gobierno, 2 coaliciones en desencuentro en medio de una crisis nacional. Katy, Tomás. Mira, varias cosas. Lo primero es que siempre quienes hoy gobiernan, cuando gobernaba el gobierno anterior, cuando gobernaba Sebastián Piñera, cuando gobernaba la derecha, estuvieron en contra. Lo anunciaron siendo gobierno y ahora el peso de la realidad los hizo cambiar de opinión. Fue muy fuerte todo esto, pero esto tiene que entenderse también en clave electoral. Hay un plebiscito, el gobierno está cayendo en las encuestas, el gobierno se ha asociado además al resultado del plebiscito, al apruebo, y por lo tanto tiene que actuar de acuerdo a lo que está ocurriendo en la opinión pública. La opinión pública, dentro de las primeras preocupaciones está la seguridad, y entre ellas la seguridad en la macrozona sur. El gobierno no podía quedarse de manos cruzadas, no podía no hacer nada, y por lo tanto está pagando unos costos muy importantes. Pero ayer lo que se decía en círculos políticos es que el costo político el Partido Comunista lo hizo pagar al gobierno. O sea, está bien, hagan lo que quieran, nosotros nos oponemos, nosotros no queremos militares en la zona. Si hubiese habido restitución de tierras, decía Guillermo Tellier, no habría necesidad de militares. Está bien, formamos parte de un gobierno, pero al final la raya para la suma, ¿no? El costo político el Partido Comunista se lo hizo pagar el gobierno. Y quienes estaban muy, muy molestos, el Partido Socialista, el PPD, porque sentían que es el Partido Comunista el que le hacía pagar a ellos también el costo político de esta decisión, principalmente con las bases, más allá de la ciudadanía, sino que a nivel de base donde tienen mayores problemas. ¿Es así o no que el costo político el Partido Comunista lo hizo pagar 100% a Gabriel Boric? Es curioso plantearlo así, sobre todo si uno escucha lo que dice Tellier anoche. Lo escuchábamos con mucha detención. Él dice que, a su juicio, desde el comité político del sábado hasta el día lunes, habían logrado tomar una determinación de partido que iba a generar una instrucción apoyando el estado intermedio. Hay que decir que esta idea de Tellier está más o menos refrendada por cosas que nosotros habíamos escuchado en el Congreso y que incluso habíamos conversado con algunos parlamentarios de la bancada. Les contábamos ayer que existía la sensación de que si el gobierno persistía en la fórmula del Estado intermedio, el Partido Comunista iba a votar de manera disciplinada, independiente de que hubiese quienes y lo hubiesen hecho a regañadientes, ¿no? Ahora, eso es decir una cosa, pero lo otro es explicar exactamente entonces por qué se cae. Y ahí es donde Guillermo Tellier es poco claro. En las preguntas de los colegas anoche tarde, después del anuncio, da a entender que fueron otras las razones finalmente por las cuales se cae la idea del Estado intermedio. La verdad es que no precisa cuáles, pero sí, la verdad es que la impresión en el Congreso Nacional es esta, es que el Partido Comunista es una colectividad que ronca muy fuerte en torno a las decisiones del Ejecutivo, que el gobierno efectivamente tomó la determinación de retrasar una decisión por razones completamente políticas y de relaciones de coalición y no necesariamente de técnica legislativa. Nosotros les contábamos que nos daba la impresión de que el problema no eran los votos, el problema era los votos que iban a haber en contra. Se exponían un escenario en donde de 155 parlamentarios, los 93 votos se alcanzaban desde el Partido Socialista hacia el centro y hacia la derecha, y los 50 votos en contra iban a salir de su propio sector. Esa imagen era algo que se tenía que evitar a toda costa. Lo que sí queda medio extraño, Katy, Tomás, y este es un debate que se va a dar en las próximas horas, en los próximos días, es si el gobierno finalmente ¿logra hacer las dos cosas o no logra hacer ninguna? ¿Por qué decíamos esto? Porque una de las demandas de su propio sector era que se acompañara la medida del estado de excepción constitucional de emergencia con otra serie de temas integrales que están detallados en esta propuesta. Entonces, de alguna manera, lo que se supone que debía acompañar al estado intermedio, ahora acompaña al estado de emergencia. Pero también al mismo tiempo podemos decir que el camino legislativo de la Comisión de Infraestructura Crítica podría traer coletazos al Ejecutivo y que, tal como dice la derecha, finalmente el gobierno, entre hacer estado intermedio o hacer estado acotado, no hace ninguna de las dos, y finalmente deja un criterio que incomoda mucho, que es el de centrar solamente el trabajo en las rutas principales, que consideran que desde el punto de vista de inteligencia es poco inteligente y finalmente en la práctica va a generar muchos problemas más que solucionar la situación en la macrozona sur. Es que es efectivamente muy difícil de concretar. Ya describíamos cómo fue la puesta en escena anoche con la ministra arropada por varios representantes de la coalición política, pero su discurso en una primera lectura era bastante difícil de sacar la primera conclusión, que fue estado de excepción, no porque ella se encargó de mencionar las otras medidas que tú nos cuentas, los diálogos con representantes del pueblo mapuche, con el apoyo a Naciones Unidas, la petición de un fiscal especial para el tema de la violencia,
en la zona, narcotráfico, robo de madera, la creación o la aceleración más bien o la reactivación de la idea del Ministerio de Pueblos Indígenas, en fin. Y luego se da este anuncio respecto del estado de excepción, que a mi juicio por lo menos no me quedó claro 100% en una primera instancia, después obviamente se aclara de todas formas, porque lo más complicado es esto que tú mencionas, cómo va a ser acotado finalmente, porque la presentación la hace el Ejecutivo, no tiene necesidad de someter la votación en la primera instancia, después sí para las renovaciones, porque tiene esa atribución, ¿no? Como Ejecutivo. Pero ¿cómo lo va a acotar finalmente? ¿Se va a dar una instrucción distinta a las Fuerzas Armadas? Quizás por ahí pasa lo más complicado, ¿no? Totalmente, sobre todo considerando esto, no tienen por ahora la necesidad de consultar realmente al Parlamento cuáles van a ser esas condiciones, pero la verdad es que esa puerta ya se abrió. Los parlamentarios, por la expectativa del estado intermedio, ya se sumaron al pormenor de este debate. Eso es una sensación que está instalada en el Congreso, no solo en la oposición, sino que en el oficialismo. Van a querer saber con mucho detalle exactamente cómo va a operar y van a querer tratar de ingerir, pese a que desde el punto de vista reglamentario no pueden hacerlo, ¿no? No lo pueden hacer incluso ni siquiera en el escenario de la votación, que se daría en realidad en 30 días más si es que el gobierno quisiera renovar automáticamente los primeros 15 días, como lo hizo durante el mes de octubre pasado el presidente Sebastián Piñera. Pero claro, también está el tema de las condiciones del manual de uso de fuerza, exactamente cuál será este protocolo. Nos decía el diputado Alessandri de la UDI que muchos parlamentarios de su sector estaban porque se respetara el documento de decreto número 8 que fue emitido en febrero del año 2020 por el presidente Sebastián Piñera, un documento relativamente breve de 4 páginas en donde se genera un detalle exacto de cómo debían operar las Fuerzas Armadas desplegadas en el territorio en circunstancias de emergencia como esta, y que el Ejecutivo debiese tomar lo que se plantea en ese reglamento. Ahora, sin haberlo leído necesariamente en ese momento en los pasillos del Congreso, nosotros fuimos preguntando a parlamentarios de oficialismo qué opinaban de esa bajada. Y la verdad es que decían que una de las razones principales por las cuales estaban en contra del estado de excepción constitucional de emergencia en el gobierno anterior era también en parte por la manera en que ese despliegue se generaba muchas dudas exactamente cómo se empleaba la fuerza de las Fuerzas Armadas, valga la redundancia, y cómo finalmente podían salir de una situación de conflicto. Entonces, esto tendrá que ser visto con lupa. Y también una cosa que queda medio extraño decir, que es otra duda que queda instalada a propósito de que el anuncio es muy tarde en la noche de ayer. ¿Es acaso este anuncio del estado de excepción constitucional de emergencia una medida que va a dar oxígeno por 15 o por 30 días más al Ejecutivo para que en vez presenten otra propuesta de otro alcance y de otra naturaleza, ya sea un estado intermedio o una medida como hicieron en el norte del país? ¿O acaso los estados de excepción constitucional de emergencia han llegado para quedarse en el gobierno de Gabriel Boric de la misma manera que lo hicieron en el gobierno anterior? Oye, mira, desde el punto de vista del uso de las Fuerzas Armadas, un detalle, pero que grafica seguramente lo que pasa en la zona. ¿Dónde se alojan las Fuerzas Armadas? Porque no en todos los lugares hay regimiento. La Armada no tiene bases, por ejemplo, en la zona de la provincia de Arauco. ¿Dónde están? Bueno, resulta que está el miedo que existe en la zona, que no les prestan establecimientos públicos. En algún momento, cuando no funcionaban los colegios no, por ningún motivo. Algún establecimiento municipal tampoco. ¿Y por qué? Porque temen las represalias. Cuando los militares se van a quemar todo esto. Por lo tanto, ni siquiera tienen dónde alojar. Algunos tendrán que alojar en tiendas de campaña. Algunos incluso les han quemado las tiendas de campaña en los estados de emergencia anteriores. O sea, esta es la situación. O sea, yo diría una precariedad, ¿no?, con respecto a todo esto, básicamente por miedo. No se sabe cuál va a ser el uso de la fuerza, no se sabe cuál va a ser la cobertura territorial, no se van a poder mover por todo el territorio. Aunque el estado de excepción constitucional es para la Araucanía y las provincias de Arauco y el Biobío, no van a poder estar en todo ese territorio, sino que parece que circunscritas a los caminos. Si sucede algo más allá, a 100 metros de un camino, no van a poder intervenir. Ahora, en los caminos no se sabe tampoco cómo van a poder intervenir. Todo esto está en la nebulosa. Y lo otro es la parte política, porque resulta que la molestia que había ayer del PPD y del Partido Socialista con el Partido Comunista, porque dicen que hay un trato privilegiado de la moneda hacia el Partido Comunista, una especie de sumisión al Partido Comunista, es muy fuerte. El Partido Comunista ronca en el gobierno, tiene cargos importantísimos por lo demás, ronca, y se les da un trato no se les toca ni con el pétalo de una rosa, como decía alguien.
Y por lo tanto, al primero que se le hacen los anuncios es a Guillermo Tellier. Al primero que se le invita es a Guillermo Tellier. Y esto ayer ya hacía que la gente del PPD, por ejemplo, estuviera cabreada. O sea, la presidenta del PPD, que es Natalia Piergentili, nosotros hubiésemos esperado un apoyo al Estado intermedio, pero nos cuadramos con el gobierno frente a lo que ha hecho el Partido Comunista. Dice, ni el Partido Comunista ni otros partidos pueden pretender imponerse. Si el presidente deberá negociar por cada medida que tome con sus propios partidos, será difícil sacar el programa de gobierno, dijo ayer Natalia Piergentili. Es complejo que el propio gobierno, o para el propio gobierno, da señales de trato privilegiado a quienes sistemáticamente están poniendo peros a sus iniciativas en materia de seguridad y orden público. ¿Quién lo dijo? Presidente subrogante del Partido Socialista, Andrés Santander. Muy, muy enojado. Y ayer también la Democracia Cristiana, que no forma parte del gobierno, recordemos, pero que está ahí, fue ya más duro porque hubo un punto de prensa, recordemos, donde estuvieron Walker, Rincón, Erika Edo, Joana Pérez, diputados, ¿no es cierto? Los últimos: dejen de ser ambiguos, esto no da para más, la inacción no es opción, se le acaba el tiempo al gobierno, hoy es un día clave, o decreta estado de excepción o presenta una propuesta para que la votemos el miércoles. Así de duro fue la Democracia Cristiana ayer, donde fueron durísimos con el gobierno y los acusaron de inacción, o sea, de parálisis. Y efectivamente, Gonzalo, si el gobierno no tomaba una decisión ayer, prácticamente íbamos a ver un gobierno absolutamente inmovilizado. Sí, la verdad es que el factor tiempo no hay que desconocerlo. La verdad es que cuando nosotros empezamos a escuchar fuerte el rumor de que iba a ser un estado de excepción de emergencia a eso de las 3, 4 de la tarde, los parlamentarios decían que, y de hecho lo podemos decir porque el diputado Leonardo Soto, por ejemplo, que ha sido muy vocal y muy activo en esta controversia, dijo en el podio del Pensador, ni más ni menos, que los partidos que habían generado resistencia, que habían planteado dudas al Ejecutivo en torno al estado intermedio, terminaron dejando sin tiempo al Ejecutivo para hacer cualquier otra cosa, lamentando que finalmente va a ser este camino, el estado de excepción constitucional, en las condiciones en las que se va a plantear a nivel reglamentario por este gobierno, el que se va a terminar utilizando, pero al final dejando, por cierto, como tú señalabas, muchos heridos en los dos sectores y dejando esta duda que... Y ya se lo adelantamos, este estado de excepción por supuesto que no va a resolver la situación real del conflicto en la Araucanía, tampoco lo harán las medidas secundarias, en realidad esto tiene que ser un todo y hay comprensión de aquello, pero esto va a volver muy rápido, tan pronto como hoy mismo ya se verán exigencias de más medidas y la verdad es que el Ejecutivo va a tener que seguir lidiando con esto que señalaba Piergentili, ¿no? Este diálogo incesante, interminable con el Partido Comunista y con el Frente Amplio en particular, que nosotros hemos sido también bien insistentes en decir en que en estos partidos independiente que tiene una naturaleza distinta al Partido Comunista y están más cuadrados, por decirlo así, con el gobierno, también había muchísimas dudas y nosotros ya teníamos confirmados que habían votos en contra de la propuesta, pero si esto va a ser así durante todo el gobierno, sí, efectivamente va a haber una dificultad para ejercer el programa político. En todo caso, esa es la manera en que el Congreso quiere que ocurra, porque cuando no ha ocurrido, se le ha dicho al ministro Giorgio Jackson y al presidente Gabriel Boric que están intentando pasar la planadora. Entonces, ¿cómo dejar contentos a todos y además ejercer su agenda? Es seguramente, Tomás Cati, uno de los principales desafíos de este gobierno, ¿no? Y está también hoy el desborde por la izquierda. Ayer escribió Jorge Charp, el alcalde de Valparaíso, quien era amigo de Boric, aliado de Boric, que escribió en su cuenta de Twitter: esta decisión es expresión de una profunda desorientación estratégica. Es lo mismo que hizo Piñera en el Gualmapu. Mismas acción tendrá mismos resultados. Mira lo que escribió Jorge Charp, qué gran decepción. La derecha antidemocrática hoy se frota las manos. ¿Qué dijo Salvador Millaleo? Recordemos hasta hace pocos días, ex asesor en temas indígenas del Ministerio del Interior. Fue una de las caras visibles de la campaña y dijo: luchamos por una solución política y ahora tendremos de nuevo un estado de excepción constitucional. Necesitamos otra forma de ver y hacer las cosas. Construir la plurinacionalidad requiere de mayor convicción. Acusó al gobierno de falta de convicción. Esas son todas el panorama político que enfrenta el gobierno después de esta decisión de ayer. Sí, es porque sí, porque no también. En el Congreso habían argumentos para los dos lados en torno a la postura que iba a tomar el gobierno y en todos había descontento. La verdad
es que este desembarco del Ejecutivo en un momento de crisis está resultando muy complicado, quizás más complicado de lo que se había adelantado. Nosotros hablamos con el ministro Jackson hace algunos días y tenía la impresión de que en esta pasada, en diferencia de los retiros de fondos de pensiones, iba a haber mayor unión, o de a poco se iba a ir aceitando mejor la relación entre las Express, por ejemplo, y el Congreso Nacional, y eso finalmente no está ocurriendo. Lo decíamos, la interrogante principal es si la medida del estado de excepción constitucional es para comprar tiempo para presentar otra medida que tenga otro cariz, o finalmente el Ejecutivo se está contentando con la manera en que se están haciendo las cosas ahora. También hay que decir que las medidas secundarias eran parte de la discusión del debate intermedio, entonces al menos alguien tendrá que estar conforme con el hecho de que se hable de restitución de tierras, se hable de parlamento indígena, se hable de recursos para reactivar la zona. El tema es que sabemos que la situación es más urgente de lo que uno ve desde el centro del país. Incluso nosotros les contamos, en el Congreso Nacional los parlamentarios de la zona tratan constantemente de hacerle ver a sus colegas que la situación es muchísimo más grave de lo que se imaginan. Muestran fotografías de las quemas de camiones, cuentan testimonios en momentos de incidentes de la sala, tratan de transmitir que esto no será suficiente. Entonces al final el Ejecutivo se queda a medio camino de ver si es que el despliegue de las Fuerzas Armadas va a ser suficiente, o si es que finalmente este formato que han escogido acotado, y que insisto que el Congreso va a demandar una explicación de a qué se refieren exactamente con acotado, lo deja a medio camino de las dos cosas y parece que no deja contento a nadie. Por ahora tiene 30 días, ¿no? Nosotros hay que ver si es que al día 15 renueva automáticamente. Esa es una decisión que no está escrita en piedra, como suele decirse. Hablemos de los primeros 15 días. El momento en que el Ejecutivo tiene la facultad de renovarlo automáticamente está ahí. Probablemente va a hacerlo, quizás no. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Lo que pasa es que además coincide con la semana distrital, por lo tanto tampoco tendría mayor opción en 15 días más. Exacto, paramos casi 11 días, 10, 11 días el Congreso para desde mañana miércoles hasta ya prácticamente junio. Claro. Gracias. Bien. Muy buenos días. Chao, Gonzalo, hasta pronto.